Regresamos para revisar cómo va la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que se vislumbra no se llega a un acuerdo antes del 17 de mayo, esta fecha que se había puesto como fecha fatal. Y para tal efecto se encuentra con nosotros Fernando González Rojas, él es profesor del TEC de Monterrey. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, bueno, pues a ver, tú dime, ¿se llega o no se llega? Todo el mundo está en eso, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Claro. Mira, mi opinión desde el principio de la renegociación ha sido constante. Creo que va a haber un Telecán. El Telecán se va a mantener. La pregunta clave ahora y la razón por la que estamos llegando a este momento álgido en el proceso de renegociación es cuándo vamos a tener un texto concluido. El secretario de Economía coincide exactamente contigo, hizo un anuncio muy tajante diciendo no hay un plazo perentorio para la conclusión de la renegociación, por lo tanto el día de mañana no necesariamente habrá un texto definitivo. Esa es la pregunta que está en este momento en discusión y es un tema muy interesante. No, desde luego, ahora aquí ha estado Ildefonso Guajardo, aquí ha estado Moisés Kalach. Ambos coinciden en una cosa que pues, es una verdad de perogrullo, que es preferimos que haya un buen tratado, aunque nos tardemos tiempo, a un mal tratado y sacarlo rápido. Pero los tiempos políticos son amenazantes, déjame ponerlo así, ¿no? Claro, sin duda alguna, pero lo que está en juego también es sumamente importante para México. Primero estamos hablando de una petición que tiene que ver con la industria automotriz en México, que representa alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto del país y alrededor del 20% en términos de maquila. Por lo tanto, llegar a un acuerdo que es negativo desde la perspectiva de este sector de la industria, bueno, es sin duda algo que el gobierno de México en este momento no está dispuesto a hacer. Ahora, además de eso, hay otros temas sumamente interesantes para México, porque México en este momento se encuentra un poco entre la espada y la pared, porque acabamos de terminar de renegociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y el contenido de ese nuevo acuerdo puede no coincidir con la agenda que está proponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Claro, eso es un muy buen punto, fíjate que no lo había visto. Tiene que ser consistente el TPP menos Estados Unidos y el nuevo acuerdo con la Unión Europea con lo que negocias con Estados Unidos. No puedes tener darles a unos una cosa que a los otros no les das, ¿no? Es más, la última petición que recibió precisamente del sector agrícola, de los ganaderos, el gobierno de Estados Unidos, en específico el Senado, es que no se acepten las condiciones que México necesitaría implementar obedeciendo a lo que se comprometió en el nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y que tiene que ver con denominaciones de origen, es decir, cómo designamos a ciertos productos lácteos, por ejemplo, los quesos. El queso manchego, que entiendo que hubo ahí un... ¿En qué acabó eso, por cierto, sabes? Bueno, ¿Va a haber queso manchego mexicano o no? Es que digo, el manchego es el original de la región de España, ¿no? Probablemente lo habrá, pero no, esa misma suerte no aplica para el resto de los quesos. Y eso puede afectar no solo a los productores mexicanos, sino también a los productores del lado de los Estados Unidos. Precisamente por eso, alrededor de 24 senadores levantaron la mano y dijeron no podemos aceptar las condiciones que ahora México tendría que seguir como resultado de este nuevo acuerdo. Senadores estadounidenses. Así es. Ahora, ¿en qué va? O sea, regresamos por donde tú empezaste. Tú dijiste, va a haber tratado de libre comercio. Así es. ¿Cuándo crees tú? Esa es la pregunta capital en este momento. 64 millones de los 64,000 millones de dólares. Claro. Yo creo que todavía es posible tenerlo en mayo. Eso no es completamente inalcanzable. Lo que va a ser sumamente interesante es revisar el contenido de este nuevo tratado, porque va a haber muchos temas sumamente interesantes. Uno de ellos precisamente el que tiene que ver con la industria automotriz, que es la cuestión laboral. Un efecto de haber celebrado estos tratados con la Unión Europea y con los Estados Unidos es que el efecto integrador también está teniendo una incidencia en las políticas sociales de México. O sea, ¿van a tener que pagar más sueldo las automotrices en México? Yo creo que es el proceso que ha seguido. ¿Por decreto, porque así está en el tratado?
No sabemos si esa petición en específico se va a aceptar. Sí. Lo que sí sabemos es que es un efecto casi inevitable del proceso de integración. Si tú ves a la Unión Europea, que tienen mucho más allá que un simple tratado de libre comercio, sus políticas ambientales, sociales, de salud, están mucho más integradas. Desde luego. Interesantemente, este proceso de integración en América del Norte derivó de una iniciativa precisamente de Donald Trump, un presidente tan controversial. Pero es precisamente va encaminada en ese sentido. Reducir una ventaja comparativa que tiene México, es decir, los costos del trabajo en nuestro país. Pero eso sin duda... Cosa que apoyan los canadienses, ¿verdad, Fernando? Al menos no se han manifestado en contra. El subir los salarios en México. Subir los salarios en México. Es más, si tú ves el proceso de renegociación que hubo con la Unión Europea también tenía una agenda de renegociación en donde se incluían temas sociales. Es decir, que se equipararan un poco más los estándares laborales en México como los que existen en Europa. No exactamente los mismos, pero que hubiera cierto proceso de equiparación. Oye, y déjame preguntarte, mientras tanto la incertidumbre es lo que está matando a los mercados, ¿no? Claro. Porque creo que sí se subieron mucho las expectativas, sobre todo hace 2 o 3 semanas, ¿no? En el que el secretario Ildefonso Guajardo dijo que había un 80% de probabilidades de que saliera, ¿no? Aquí el problema es negociar con Trump. O sea, un día puede salir muy optimista y al día siguiente el cuate te cambia la jugada. ¿Cómo le haces en ese sentido, Fernando, no? Claro, ese es muy buen punto. Yo creo que, he reiterado esto varias veces, sí hay que distinguir el nivel de discusión en Twitter y el nivel de discusión en las mesas técnicas. Twitter, discusión, ¿no? De lo que tuitea el señor, ¿no? Exactamente. Sí. Yo creo que sí ha habido un doble discurso. A mí siempre me ha parecido que las discusiones a nivel mesa son mucho más estables y por lo tanto predecibles. Sin embargo, creo que hoy se llegó a un punto en el que México está de verdad pasando por un callejón y efectivamente eso está teniendo efectos negativos a nivel macroeconómico. El precio del dólar es el más alto en lo que va del año, precisamente con motivo de la conexión que existe en la renegociación de estos tratados de libre comercio y las elecciones, por supuesto. Bueno, y el fortalecimiento del dólar, ¿no? Que también influye, ¿no? Por supuesto. Ahora, nos queda 1 minuto y sí quisiera tu opinión de tu perspectiva. O sea, ¿qué va a pasar, digamos, de aquí? Déjame ponerlo diferente. Si no sale en mayo, ya le toca al próximo gobierno de México, al gobierno probablemente de López Obrador, ¿no? Y al próximo Congreso, y quizá al próximo Congreso de Estados Unidos. Y eso genera más incertidumbre, Fernando. Así es. ¿No? Así es. Ahora, los equipos negociadores seguirán siendo los mismos, ¿no? Porque son técnicos, ¿no? Por supuesto, creo que la gente que arrastra el lápiz probablemente no necesariamente va a tener que abandonar ese rol. Creo que es más, los gobiernos entrantes tal vez querrán tener a alguien cercano que pueda asesorarlo respecto a lo que se negoció, los puntos álgidos de la discusión. Sin embargo, definitivamente va a generar más incertidumbre si no tenemos este nuevo tratado en mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, será otro Congreso, pues sí, de ese lado, de este lado, otro Ejecutivo, quienes van a concluir esa tarea. Pues, Fernando, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero en un ratito más aquí en Tercer Grado, la entrevista que le hicimos a Margarita Zavala, donde renuncia a la candidatura presidencial. Y mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.